Hola, bienvenida y bienvenido a una videocolumna más de Localeando y bueno, esperando que hayas tenido un buen fin de semana. Ok, como puedes ver aquí en pantalla y si lo estás escuchando esto vía podcast, te comento que el tema de hoy va a ser sobre Estados y Coahuila, las nuevas leyes de transparencia. Como podrás ver aquí en pantalla, el guión que he preparado para esta videocolumna, inicio señalando que el pasado 20 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta nueva ley pues viene a romper totalmente con la estructura y la forma en que estaba organizada la transparencia desde el 2002 y hasta el 2024, el año pasado, ¿no? Considerando que en el 2014 hubo un ajuste, una actualización y al INAI se le dio autonomía constitucional. Entonces, comenzando aquí con mi primer tema, de 4 que voy a abordar en esta videocolumna, quiero comentar un poquito los antecedentes antes de llegar al tema central de esta videocolumna. Bueno, aquí podrás ver una lámina donde estoy explicando cómo era que operó, cómo estaba la estructura de transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información entre el 2002 y 2024. Aquí puedes ver cómo el Estado mexicano pues, abarca a órganos tradicionales y a los órganos autónomos. En este periodo de tiempo, insisto, había estado los órganos tradicionales, el gobierno federal, el poder ejecutivo federal, bueno, que es lo mismo básicamente, poder legislativo federal, poder judicial federal, los estados, los municipios, ¿verdad? Y en la parte de enfrente, por decirlo de alguna manera, estaban los órganos autónomos, ¿verdad? Estos órganos autónomos, pues, no tenían injerencia por parte de estos órganos tradicionales, ¿no? Es decir, el Banco de México, el INEGI, la Comisión de los Derechos Humanos, el INAI, Coneval, IFT, pues se manejaban más o menos con autonomía. Y digo más o menos porque, bueno, en la ley dice una cosa, que son autónomos, pero en la práctica sabemos bien que, bueno, están sujetos a presiones políticas por parte del presidente, los gobernadores, principalmente, ¿no? Pero bueno, tenían esa, al menos en la ley, esa cualidad. Ok, a partir del 2025, pues el Estado mexicano sigue manteniendo órganos tradicionales, pero los órganos autónomos se bajaron muchísimo, ¿no? Antes había, no sé, 10, 11, y ahora ya nada más vamos a quedar con el Banco de México, el INEGI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si mal no recuerdo. El INAI, que era un organismo autónomo, pues ya desaparece, adiós, ¿ok? Y sus funciones, sus competencias quedaron distribuidas entre el gobierno federal y los demás poderes, ¿ok? De la Unión y los estados y municipios, ¿verdad? Obviamente, pues esto no, digamos, es lo ideal. Y una de las, eh, digamos, justificaciones que tomó en cuenta la 4T para desaparecer al INAI y cambiar esta estructura por la transparencia es porque el INAI pues cometió muchísimas irregularidades durante su existencia y eso es cierto, ¿verdad? Principalmente a partir del 2014 cuando obtuvo la autonomía pues se creyeron ahora sí que dioses en el tema y eso trajo arrogancia y malas funciones y malas decisiones y bueno, son muy conocidos, ¿no? Pero no olvidemos que gracias al INAI pudimos los mexicanos descubrir muchísimos casos de corrupción y algunos muy escandalosos como las toallas de Fox, ¿verdad? O la Casa Blanca de Peña Nieto, o qué decir de Segalmex, con AMLO, ¿verdad? Fue gracias a decisiones del INAI de que estos gobiernos tuvieron que liberar información para que la gente supiera y pues se tomaran las decisiones respectivas, ¿no? Pero bueno, esa es la historia, rápidamente. Ahora pasemos a lo que es el futuro, ¿no? Aquí podemos ver cómo la nueva ley federal, la nueva ley general de transparencia, perdón, se publicó el 20 de marzo, ¿no? Y no me voy a detener aquí a analizar toda la ley. Y hay numerosos artículos que te indican, o nos indican más bien, cuáles son los cambios principales. Yo aquí estoy haciendo referencia a un artículo de la consultora EY, ¿ok? Voy a dejar el vínculo a esta información para que si tú te interesa la leas. Pero por ejemplo aquí está consultora y aquí nos dice los cambios principales
que ha habido en esta nueva ley. Claro, desde el punto de vista para los inversionistas, porque esta es una consultora para empresas, perdón, para empresas o inversionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a detener en el punto 2, dice transición de órganos garantes a autoridades garantes. ¿Okay? Antes teníamos organismos garantes, ¿ok? O órganos garantes que eran autónomos, estaba el INAI y además los órganos pares en los estados que también eran autónomos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues eso ya no es así. Ahora ya cada poder ejecutivo, cada nivel, ¿no? El federal y el local, y cada poder dentro de esos niveles va a tener su propio organismo garante. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo Federal, pues el órgano, la autoridad garante va a ser la transparencia para el pueblo. ¿Okay? Así se llama este nuevo órgano, autoridad garante, perdón, y que depende de la Secretaría Anticorrupción. En el caso de los estados, mira, Poder Ejecutivo, los gobernadores, ¿quiénes van a ser las autoridades garantes? Pues las secretarías de función pública o las homólogas, ¿no? Ya no, los institutos de transparencia, que son organismos autónomos, ya desaparecieron. E insisto, entonces ya, esta es una nueva estructura que va a haber, y hay que reconocer también que la nueva ley pues mantiene mucho, o buena parte de la ley vieja. Por ejemplo, las obligaciones de transparencia, pues un buen número se repite, ¿ok? Pero, sin embargo, eliminó temas muy importantes como, por ejemplo, el principio de máxima publicidad, ¿no? Y esto pues es muy preocupante, ¿no? Ahora bien, y aquí entro a mi tema número 3. Esta nueva ley general de transparencia pues tiene que verse por parte de los estados y sobre todo los congresos, ¿verdad? Y los gobernadores, porque los gobernadores tienen una alta influencia en los congresos, tienen que reconocer que esta ley general de transparencia es un piso en el tema, no es un techo. Es decir, tú a tu ley estatal de transparencia le vas a, mientras respete lo que diga la ley general, está muy bien. No vas a tener ningún problema como Estado, ninguna controversia constitucional, sino que podrás ir mucho más allá. Y al respecto, México Evalúa ha publicado un artículo interesante el pasado 1 de abril sobre lo que recomiendan los congresos y a los estados al momento de emitir sus leyes de transparencia. Entonces aquí, por ejemplo, en este artículo, insisto, voy a dejar los vínculos a esta información en la descripción del video. Aquí hace 6 recomendaciones. ¿Okay? Yo me voy a detener solamente en 2 recomendaciones. Uno, autoridad garante del Poder Ejecutivo Estatal. Dice México Evalúa, los estados deberán crear un órgano especializado de transparencia y podrían promover que sean colegiados con una integración de al menos 3 personas. Entonces, por ejemplo, ya vimos aquí que los gobiernos estatales, en el Poder Ejecutivo, las secretarías de función pública, pues son las que van a ser responsables de dar información que tengan los gobernadores y además los municipios también. Esto es bien importante, ¿verdad? Las secretarías de función pública estatales ahora son las autoridades garantes de la transparencia en los poderes ejecutivos estatales y en los municipios. Entonces, por ejemplo, aquí esta recomendación va en el sentido de que, bueno, ok, si le vas a dar esa autoridad a las secretarías de la función pública, pues que esa responsabilidad no quede solamente en el titular de la Secretaría de Fiscalización o la Contraloría, como se llame, sino que puedas, o nombres, defines en tu estructura organizacional, pues un comité, por ejemplo, donde sea un cuerpo colegiado especializado en transparencia el que decida. ¿Okay? Y así, pues esas deliberaciones pues van a tener mayor fundamento y van a estar enriquecidas por diversas perspectivas. Porque si lo dejas bajo el criterio del titular de Secretaría de la Función Pública, que depende del gobernador, pues va a quedar muy claro ahí el conflicto de interés. Y de por sí ya lo hay, entonces si lo dejas así, pues es mucho más claro. Entonces, esta recomendación en la cual yo estoy muy de acuerdo con México Evalúa, pues es que ahora que sean colegiados, ¿no? Esa es la primera recomendación. La segunda es que, por ejemplo, los titulares de los órganos de transparencia locales, los que vayan a ser, ¿ok? Que lo más probable es que vayas a dejar, insisto, a las secretarías de las funciones públicas, pues los nombramientos de estos órganos, de los titulares de estos órganos, en la Secretaría de Función Pública o si creas un comité de transparencia, los nombramientos de esas personas que sean bajo criterios técnicos, que conozcan del tema, que sean profesionales en este tema,
pues para que garanticen imparcialidad y profesionalismo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo dejo yo esto en cuanto a las recomendaciones hacia los congresos estatales y gobiernos estatales por parte de México Evalúa. Y bueno, ya con esto entro a mi último tema, en el sentido de que los estados ahora mismo ya están trabajando para armonizar sus leyes respectivas a la nueva Ley General de Transparencia. Es decir, tienen que alinearse los estados, tienen que alinear sus leyes estatales de transparencia a lo que dice la nueva Ley General. Por ejemplo, aquí yo estoy presentando una nota sobre que el Instituto de Acceso a la Información del Estado de Guanajuato pues ya empezó a trabajar en la armonización de su ley, ¿ok? Para alinearla, armonizarla con la nueva Ley General de Transparencia. Y tienen 90 días para eso, ¿no? Otro caso, Coahuila, ¿ok? Que es mi estado. Y aquí, por ejemplo, el ICAI ya publicó el pasado 3 de abril en su cuenta de X que pues la comisionada presidenta del ICAI ya se reunió con la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado para ir analizando las vías, las rutas, las opciones que hay para actualizar la ley de transparencia en Coahuila en este caso. Y ya para terminar, pues las preguntas que yo quiero dejar aquí para la reflexión, pues es la siguiente. ¿Qué tipo de leyes darán los congresos locales a la ciudadanía de cada estado? ¿No? ¿Conformarán, perdón, los estados por copiar y pegar lo que dice la ley general, quedándose en el piso? ¿O habrá una competencia sana por aprobar la ley estatal más avanzada en la materia, tal como sucedió entre 2002 y 2005? Lo cual a mí me tocó vivir de cerca porque pues en esos años estaba muy involucrado en esos temas y muchos estados se apresuraron en aquel entonces, la primera generación o la primera estructura de transparencia en México, en aprobar las mejores leyes estatales de transparencia. Aquí tú puedes ver en esta gráfica donde pues, los primeros estados que aprobaron la ley, su ley, pues Jalisco, Sinaloa, ¿ok? Aguascalientes, Michoacán y Querétaro. Eso fue en el 2002 junto con la ley estatal. Y en el año siguiente se sumaron 2003, por ejemplo, Coahuila, mi estado, se sumó en 2003 y así sucesivamente. Bueno, cada vez que una nueva ley se aprobaba o cada estado aprobaba su ley respectiva, esa ley tendría a ser mejor que las leyes estatales que ya habían sido publicadas. Entonces, insisto, era una competencia muy sana, muy potente y que generaba pues, buenos entornos para competir en este tema. Entonces, insisto, ¿existirá esa nueva competencia o esa competencia a partir de la armonización de las leyes estatales? Ojalá que sí. La transparencia en México no puede regresar, más cuando vivimos tiempos muy, muy retadores en donde la crisis de credibilidad en el sector público es enorme. Ojalá, insisto, que los congresos estatales estén a la altura. Ojalá que el Congreso de Coahuila esté a la altura del momento y nos entregue a todos los ciudadanos una muy buena ley de transparencia. Eso lo veremos muy pronto. Gracias por escuchar, por ver este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.